Un saludo cordial para todos. Hoy vamos a avanzar dentro de la semiología, lo que es la oclusión intestinal. La oclusión intestinal en realidad es un diagnóstico sindrómico y es competencia fundamentalmente del área quirúrgica. Vamos a aprovechar de avanzar este tema para tocar tres síntomas del sistema gastrointestinal que son sumamente importantes, como es el dolor abdominal, la falta de eliminación de heces y la falta de eliminación de gases, que son los tres síntomas fundamentales de la obstrucción intestinal. ¿Cómo se define la obstrucción intestinal u oclusión intestinal? Es una detención completa y persistente del tránsito de las heces y los gases en un segmento del intestino. Es una urgencia muy frecuente y puede ser grave dentro de la patología abdominal. Por esa razón es fundamental el diagnóstico y el tratamiento precoz. ¿Cómo se clasifica la oclusión intestinal desde el punto de vista patogénico? La oclusión intestinal puede ser mecánica cuando se da por una obstrucción intestinal orgánica, y funcional cuando el trastorno es por una alteración funcional, como dice su nombre, de la motilidad intestinal. También la oclusión intestinal se la denomina como íleo mecánico y íleo funcional. También lleva el nombre de íleo dinámico cuando es mecánico y adinámico cuando es funcional. Epidemiológicamente vamos a distinguir dos tipos de oclusión intestinal de acuerdo al lugar donde se produce la oclusión intestinal. Entonces, de 100 enfermos que hacen una oclusión intestinal, 80 de ellos hacen oclusión intestinal alta y un 20%, 20 pacientes hacen oclusión intestinal baja. Las causas más frecuentes de oclusión intestinal alta son las bridas y adherencia y las hernias. Por eso es importante dentro de la anamnesis, cuando un paciente viene con dolor abdominal de más de 6 horas y que tiene falta de eliminación de heces, de gases, observar el abdomen y por interrogatorio, por anamnesis por sistema, investigar si el paciente ha sido operado anteriormente. Si hay una cicatriz anterior, lo más probable es que esa oclusión intestinal sea por bridas y adherencia y se debe a una causa externa de oclusión intestinal. Las hernias, cuya forma más frecuente es la hernia inguinal, es otra causa, y el vólvulo también es una causa importante de oclusión intestinal. Obviamente que la edad es muy importante en estos enfermos cuando uno hace la anamnesis. La obstrucción intestinal baja, si yo enfrento a un enfermo de 70, 75 años con un cuadro compatible con una oclusión intestinal baja, lo más frecuente es que se deba a un cáncer de colon, y si es un paciente más joven, puede ser una colopatía chagásica. El megacolon chagásico es una causa muy frecuente en países donde la enfermedad de Chagas es frecuente. El vólvulo, el fecaloma, la diverticulitis y la enfermedad inflamatoria intestinal que engloba a dos cuadros, dos enfermedades, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, son dos enfermedades que pueden debutar con una obstrucción intestinal. Sin embargo, una de las más frecuentes es el vólvulo, es decir, que afecta fundamentalmente al sigma, que no es más que una torsión sobre su propio eje.
Por otra parte, la oclusión intestinal es una de las indicaciones más comunes dentro de la cirugía de urgencia. En intestino delgado, las causas más frecuentes, como decíamos anteriormente, son las adherencias y las bridas. En el colon es el carcinoma rectal o carcinoma de colon, diverticulitis, fecaloma y vólvulo. Si bien también hay en un paciente anciano, por ejemplo, con historia de estreñimiento crónico, también puede ser una causa de oclusión intestinal. ¿Qué es lo que pasa cuando se obstruye el intestino? ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que subyacen a cuando se obstruye el intestino? Hay una dilatación del intestino proximal al sitio de la obstrucción. La mucosa dilatada pierde su capacidad de absorber líquido y aumenta su secreción. En obstrucción alta hay una pérdida abundante de líquido por vómito. Cuando se obstruye el intestino, el paciente después del dolor empieza a vomitar. Inicialmente el vómito puede ser bilioso, pero después se puede convertir en un vómito porráceo, de materia fecal en realidad. Las consecuencias finales, si se deja evolucionar a un paciente que tiene una oclusión intestinal, es la deshidratación. Hay trastornos metabólicos, el paciente desarrolla hipovolemia y la causa de la muerte es el shock hipovolémico, que si pasan también las horas puede producirse un shock séptico. La estrangulación y consecuencia final, la perforación cuando se trata de por ejemplo, un cuadro oclusivo por una hernia. La hernia se estrangula, se perfora y el paciente fallece. Esto es otra forma de cómo vamos a clasificar la obstrucción intestinal. Aquí está la mecánica y aquí está la oclusión intestinal funcional, es decir, no hay alteración orgánica del intestino. Y esta clasificación denota, por ejemplo, extraluminar cuando es por hernia, cuando es por brida, por torsión, por vólvulo, porque es desde afuera, es decir, no hay un compromiso interior. En cambio, una neoplasia, la diverticulitis, un proceso inflamatorio, cuando altera la pared, entonces estamos hablando de una oclusión intestinal parietal. Pero también puede ser intraluminal, por ejemplo, la impactación fecal, es decir, la materia fecal, un cuerpo extraño. Besoar es un término de parásitos que ocluyen el intestino. Un ovillo de parásitos puede producir una oclusión intestinal. Y besoar, tricobesoar, que significa una oclusión intestinal en aquellos enfermos que tienen trastornos psiquiátricos que degluten el cabello. Entonces se forma un ovillo de cabellos y eso produce una oclusión intestinal. Un paciente después de una cirugía abdominal queda con una parálisis de la musculatura, o sea, por la misma anestesia entra en un hilo adinámico. No hay motilidad, no hay peristaltismo, pero eso después de las 24 a 48 horas eso se restablece. Típicamente una peritonitis puede ser por una apendicitis aguda que no se diagnosticó a tiempo. También la peritonitis puede cursar con hilo paralítico, pero es por el proceso inflamatorio. Hay alteraciones metabólicas como la uremia, el coma diabético, mixedema, hipocaliemia. El potasio bajo es una causa de hilo adinámico. Y un proceso abdominal muy frecuente que cursa con hilo paralítico es la pancreatitis aguda. Y es una característica muy importante dentro de la pancreatitis. No todos los cuadros abdominales cursan con hilo paralítico, pero la pancreatitis puede producir un hilo paralítico. Evoluciona bien la pancreatitis y el hilo desaparece. Repasando entonces las causas más frecuentes
de oclusión intestinal alta son las bridas y las adherencias, 60 a 70% en el intestino delgado, hernias un 15 a 20% y tumores, fundamentalmente el intestino grueso, 10 a 15%. El nivel más frecuente de asentamiento de una obstrucción intestinal, como decíamos en la primera diapositiva, es el intestino delgado. Aquí se ve en la Edad Media bridas y adherencia, hernia estrangulada. Sin embargo, un proceso obstructivo intestinal en un paciente anciano no hay que perder de vista que puede ser la expresión de un cáncer de colon. El fecaloma es muy frecuente en aquellos pacientes que tienen estreñimiento crónico o que están en reposo prolongado en cama, pero la patología orgánica cuya causa más frecuente es el megacolon chagásico. El megacolon chagásico cursa con 3 complicaciones: estreñimiento crónico, el fecaloma y el vólvulo. Patogénicamente habíamos dicho que la oclusión intestinal se divide en obstrucción mecánica, cuando hay alteración orgánica del intestino, eso se llama hilio mecánico. Hay una oclusión de la luz intestinal por un obstáculo orgánico, anatómico, estructural que impide la progresión del contenido intestinal. En cambio, el hilio paralítico funcional, simplemente existe una parálisis funcional, una parálisis del peristaltismo. Se supera el proceso médico, el proceso inflamatorio, y el intestino vuelve a restablecer su tránsito intestinal. En el hilio mecánico, las adherencias, las hernias, ya hemos dicho. En el hilio paralítico, generalmente los pacientes en postoperatorios, pancreatitis, un cólico nefrítico también puede cursar con hilio paralítico, la hipocalemia, la sepsis, los cuadros de peritonitis pueden paralizar la musculatura intestinal sin que haya una lesión orgánica. Fisiopatológicamente, el paciente que hace una oclusión intestinal pasa por 3 fases. En la fase inicial, el paciente, producto de esta alteración en la motilidad, se acumula gas, se acumula líquido, se va acumulando flora intestinal y esto provoca distensión abdominal y por otra parte hace que haya una proliferación bacteriana. Por esa razón es que si no se soluciona el proceso obstructivo, el paciente puede llegar a la sepsis. Esta acumulación de líquidos, hay un secuestro de líquidos, de agua, de electrolitos, por la deglución, por los jugos digestivos, hay hipersecreción refleja en respuesta a la distensión abdominal, porque el paciente cuando está ocluido se nota una distensión abdominal, hay acumulación de la flora bacteriana, se estanca el contenido, hay sobrecrecimiento bacteriano, principalmente de bacterias gram negativas y anaerobio. Por lo tanto, hay pérdida de líquido, disminuye la absorción intestinal, la mucosa también produce antiinflamatorios, citoquinas. En la fase reaccional o de estado hay un secuestro progresivo de líquidos, aumenta la presión intraluminal, hay pérdida progresiva de líquido, las asas están edematizadas y se observa líquido entre las asas. Obviamente hay pérdida de líquido, mayormente si es distal, incluidos los vómitos por rebosamiento y cuando se le coloca una sonda nasogástrica por aspiración. El paciente entonces se deshidrata, entra en hipovolemia, hay trastornos hidroelectrolíticos, disminuye la concentración plasmática de cloro, sodio, potasio, puede desencadenarse un trastorno del equilibrio ácido-base, por lo tanto el paciente puede entrar en acidosis o sobre todo en alcalosis metabólica. Entonces puede generarse un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que eso ya es una antesala a la sepsis, porque el paciente cuando no se soluciona, por ejemplo, un paciente que tiene un vólvulo y uno no soluciona el proceso obstructivo, el paciente puede llegar, después del shock hipovolémico, puede llegar a ser
un shock séptico. Hay liberación de endotoxina, isquemia tisular. Esa sepsis es por bacterias en vena porta y bacterias en cavidad peritoneal. Hay cambios tisulares tardíos por isquemia, se generan radicales libres. Entonces es todo un mecanismo fisiopatológico, traslocación bacteriana, y por esa razón el paciente muere en sepsis. La fase terminal de ese paciente está en un estado de shock hipovolémico, porque hay un aumento importante, hay un secuestro de líquido, hay líquido dentro del intestino. O sea, no es por hemorragia, no es por pérdida hacia el exterior. O sea, claro, el paciente que está ocluido puede llegar a vomitar, pero por dentro hay un secuestro de líquido. Esa agua está fuera del espacio vascular. Entonces, toda agua que está fuera del espacio vascular no es saludable, no es beneficiosa para el organismo. Hay presión intraabdominal, por esa razón las asas intestinales se distienden, colapso cardiovascular, disminuye el débito cardíaco. Entonces, si no se lo atiende, si no se soluciona fisiopatológicamente el trastorno, el paciente hace el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, viene la falla multiorgánica y el paciente fallece. ¿Qué es lo que yo debo investigar en la anamnesis cuando estoy frente a un enfermo con obstrucción intestinal? Los antecedentes personales, es importante, los antecedentes patológicos. Si el paciente tuvo una cirugía abdominal previa, sugiere lo más probable, y yo veo una cicatriz abdominal, lo más probable es que la causa de ese síndrome oclusivo es por adherencias obridas. Si el paciente tiene historia, o yo lo he explorado y tiene una hernia inguinal oclural, lo más probable es que esa hernia se haya estrangulado y por eso desarrolló el síndrome oclusivo intestinal. Si el paciente está enflaquecido, es añoso, tiene historia de estreñimiento crónico con síntomas constitucionales, una forma de presentación del cáncer de colon es el síndrome oclusivo. Si el paciente tiene historia de cólicos biliares, una mujer relativamente joven, obesa, entonces puede tener un hilio biliar. Si el paciente tiene historia de estreñimiento crónico o reposo prolongado en cama, puede ser un fecaloma. No es difícil diagnosticar un fecaloma por el examen físico. Si el paciente tiene historia de una cardiopatía previa, entonces puede ser por una isquemia mesentérica que haya hecho una oclusión intestinal aguda. ¿Cómo se presenta clínicamente un paciente que tiene una oclusión intestinal? La distensión abdominal es algo muy característico. Cuanto más distal es la oclusión intestinal, más prominente es la distensión abdominal. Epigastrio prominente y tenso, hay un abombamiento de la porción central del abdomen y hay una distensión generalizada. Cuando la obstrucción intestinal es a nivel de colon, generalmente la distensión es generalizada. Por eso decía anteriormente, cuanto más distal es la oclusión, más distensión abdominal existe. Entonces, en este tema de oclusión intestinal estamos relatando en realidad 4 síntomas: dolor abdominal, falta de eliminación de heces y gases y la distensión abdominal. Es otro síntoma de la distensión abdominal que si uno lo percute al enfermo va a encontrar timpanismo. Entonces, aplicando los 4 métodos de exploración semiológica, un paciente cuando tiene oclusión intestinal a la inspección va a encontrar un abdomen distendido, puede ver ondas peristálticas visibles. Si ha sido operado, el paciente va a tener una cicatriz quirúrgica. En la ocultación va a haber un peristaltismo aumentado cuando empieza el problema oclusivo. Pero
en el momento en que se paraliza el peristaltismo, cuando ya no encuentro peristaltismo, esto ya denota que hay una muerte de la asa. Es decir, mientras esté vivo el intestino hay peristaltismo, pero cuando ya el asa intestinal se necrosa, ya se va a paralizar el intestino. A la palpación yo puedo advertir, puedo palpar dolor difuso, dolor de rebote, puede haber defensa, puedo verificar masa, puedo verificar la hernia en sí, la puedo advertir por palpación, y nunca hay que olvidar la exploración rectal. Si yo percuto, voy a encontrar timpanismo, es decir, por gas intraluminal, y puedo encontrar ascites también. Entonces, la clínica de una oclusión intestinal se constituye dolor abdominal, náuseas y vómitos, distensión abdominal y ausencia de emisión de heces y de gases. La primera manifestación de una oclusión intestinal es el dolor abdominal. Se localiza periumbilicalmente y es más intenso cuando es del intestino delgado, y si es de intestino grueso es en el hipogastrio y es más leve. El ilio mecánico intermitente ahí se expresa con dolor de tipo cólico, de intensidad variable y progresiva. En cambio, el ilio mecánico complicado, el dolor es intenso desde el principio, continuo y con exacerbaciones. Por el contrario, el ilio adinámico, es el paralítico, el dolor es poco intenso, es continuo, es sordo y es difuso. De esa forma se puede discriminar una oclusión intestinal mecánica del ilio adinámico. En este ilio adinámico o funcional, cuyas causas, como decíamos, puede ser el postoperatorio, la pancreatitis aguda, la peritonitis, el dolor es poco intenso, no es el síntoma más importante. No vienen los enfermos por el dolor abdominal. Claro, por la patología de base, dependiendo qué patología de base tenga el paciente. Cuando hay shock hipovolémico o séptico, el dolor disminuye o desaparece. Las náuseas y los vómitos son de origen reflejo por regurgitación desde las asas. Más tempranos, cuanto más alta la obstrucción. Es decir, los vómitos las náuseas y los vómitos se presentan precozmente cuando la oclusión es alta y son más tardíos cuando la oclusión es de intestino grueso. Más temprano si es causa mecánica. El ilio simple, los vómitos son de gran volumen. En cambio, en ilio complicado los vómitos son muy frecuentes pero de poco volumen. En el ilio adinámico, el funcional, los vómitos son tardíos, intermitentes y pueden ser fecaloideos. El paciente puede aparecer deshidratado, con sed intensa y uno puede advertir oliguria. La distensión abdominal en el ilio mecánico es discreta y es localizada. En cambio, en el ilio adinámico es difusa. La ausencia de heces y gases está presente cuando la obstrucción es completa. Las heces son diarreicas cuando hay una obstrucción incompleta. Y puede haber sangre en la materia fecal cuando, por ejemplo, se trata de que una asa se haya estrangulado o una isquemia mesentérica se haya producido en el contexto de un enfermo que tiene una cardiopatía embolígena, por ejemplo, fibrilación auricular. Cuando se lo explora clínicamente al enfermo, cuando se lo mira con los ojos al enfermo, yo puedo advertir que es un paciente que está deshidratado, puede haber signo del pliegue positivo, las mucosas están secas, los ojos hundidos, está taquicárdico, el paciente va a referir oliguria, o si yo lo sondeo, voy a tener un débito urinario menor de 400 ml por día. No es común de que exista fiebre en las primeras horas, sino en una fase más avanzada, cuando ya ha progresado el cuadro y hay una traslocación bacteriana. En ese caso se instala la fiebre. Si la obstrucción es simple, el dolor es de tipo cólico. El paciente está inquieto y con movimiento constante. Si hay irritación peritoneal, el paciente está inmóvil y adopta una posición de defensa. Si la obstrucción es crónica,
Si hay una obstrucción crónica, yo voy a ver un paciente que está muy consumido, con historia de que perdió peso y signos de enfermedad sistémica. Típicamente un paciente, por ejemplo, chagásico crónico, con historia de que no hace, de que está estreñido hace mucho tiempo, tiene un fecaloma, o en un paciente que tiene cáncer. El abdomen. Cuando yo exploro ya el abdomen en sí, puedo encontrar la distensión abdominal, yo puedo advertir cicatrices por la historia de la cirugía anterior, yo tengo que verificar los orificios y las reuniones herniarias. Si me pongo el fonendoscopio, si miro bien el abdomen, puedo ver movimientos peristálticos. Uno puede diferenciar la defensa muscular voluntaria y la contractura refleja. Si es un paciente que tiene un Bloomberg positivo, quiere decir que esa oclusión intestinal es por peritonitis apendicular. Tengo que palpar masa, es importante palpar el abdomen. Es frecuente ver cuando uno percute la matidez. Puede haber matidez, alternancia de zonas de matidez y de meteorismo. El signo de von Wall es importante. Yo puedo ver timpanismo, puedo advertir timpanismo en región central cuando la oclusión es intestino delgado, y puedo advertir timpanismo en los flancos cuando la oclusión es intestino grueso. El timpanismo difuso, algo más acentuado en flanco, en hilio paralítico. Si hay irritación peritoneal, la percusión es dolorosa. La auscultación al inicio del cuadro oclusivo, los ruidos intestinales están aumentados y es un timbre, se ausculta un timbre metálico. Inicialmente. Es decir, este aumento de los ruidos peristálticos es por un peristaltismo de lucha. Hay una lucha dentro del intestino intentando que progrese la onda peristáltica, es decir, que progrese el líquido. Y por eso se advierte unos ruidos de timbre metálico. Cuando progresa el cuadro oclusivo, no se soluciona o el paciente llega tarde, llega evolucionado, yo puedo encontrar silencio abdominal, es decir, no escucho los ruidos peristálticos. ¿Cómo se hace el diagnóstico de un cuadro oclusivo intestinal? Clínico y radiológico. Importantísimo es la radiografía simple de abdomen. Radiografía de abdomen en paciente en posición supina, cuando se puede. Importante es una radiografía de tórax también, pero si el paciente no puede pararse, porque lo ideal es hacer una radiografía de abdomen con el enfermo de pie, tendríamos que hacerlo en decúbito. Los rayos X son esenciales para confirmar el diagnóstico clínico y la radiografía nos permite distinguir si la oclusión intestinal es alta o es baja. Tiene una sensibilidad casi del 80% para la obstrucción del intestino, pero es insensible en la evaluación de la causa o complicación. O sea, la radiografía solo nos dice de que está ocluido el intestino, pero no nos permite saber la causa. La otra importancia de la radiografía es que permite discriminar si la oclusión es del delgado o es del grueso. Y finalmente, indirectamente, hay signos radiológicos cuando hay una rotura de víscera hueca intraabdominal, lo que se llama el neumoperitoneo. El neumoperitoneo quiere decir que se ha roto una víscera hueca y el gas ha salido dentro del abdomen. Por ejemplo, un paciente que es traído a la guardia porque fue sujeto de una agresión por arma blanca, le han metido un cuchillo dentro de la barriga, del abdomen, por lo tanto se perfora el intestino grueso, el intestino delgado, y el contenido sale del interior de la luz. O el caso de una úlcera que se perfora, un paciente que tenía historia de una enfermedad ulceropéptica y en algún momento esa úlcera se perfora
Generalmente la úlcera gástrico-duodenal se perfora hacia atrás y produce un hilo paralítico, un neumoperitoneo. Entonces eso yo lo puedo ver por radiografía. Entonces la radiografía distingue entre oclusión intestinal alta o baja, la presencia del intestino delgado dilatado, si la dilatación es de 36 milímetros de diámetro y excede el 50% del calibre del colon visible, la presencia de niveles hidroaéreos. Entonces esos signos radiológicos me hablan de una oclusión intestinal. La radiografía de abdomen simple y en bipedestación muestra asas de intestino distendido con un patrón en escalera que se llama, o en pila de monedas cuando se hacen de cúbito, y los niveles hidroaéreos se advierten cuando la radiografía se ha hecho de pie. Es decir, la oclusión intestinal se ve como niveles hidroaéreos cuando se hace de pie y como en pila de moneda o en escalera cuando se hacen de cúbito, porque el paciente a lo mejor no puede pararse. El gas empieza a acumularse en el intestino delgado después de 3 horas del inicio de la obstrucción. Transcurridas 12 horas, casi siempre el intestino estará distendido por gas y niveles líquidos o ambos, cuando la obstrucción es simple. Entonces, en una radiografía simple en bipedestación y de cúbito supino, las imágenes gaseosas se ven por encima del obstáculo, imágenes hidroaéreas tras 3 a 6 horas de evolución. En el intestino delgado distendido tiene localización central por las válvulas conniventes. Cuando el colon está distendida, hay zonas laterales y parte superior del abdomen. Se ven las austras del colon. Entonces, aquí se ven estos niveles hidroaéreos. Esta radiografía simple de abdomen se la ha tomado en posición de pie. Aquí se ve igual. El agua se va para abajo y el aire para arriba por cuestión de densidad. Estos niveles hidroaéreos se ven cuando el enfermo está de pie. Aquí también se ven niveles, hay burbujas de aire. Acá también se ven los niveles hidroaéreos, se ven estas imágenes, estas burbujas de aire y de agua. Y esta es una imagen característica en grano de café, así se llama radiográficamente, e indica una obstrucción intestinal baja por vólvulo. Esta es la imagen típica de un vólvulo. El paciente va a estar distendido difusamente, hay una distensión generalizada. Radiografía de abdomen simple, sigmoides distendido en forma de U invertido o en forma de grano de café. Esta es la imagen en grano de café, radiográficamente compatible con obstrucción intestinal del vólvulo. Hallazgo clásico y diagnóstico del vólvulo sigmoideo en una radiografía simple de abdomen. Casi siempre este paciente está con todo el abdomen, o sea, la distensión es generalizada y el tratamiento es eminentemente quirúrgico. Esto es una imagen donde se ve un compromiso de la pared por un cáncer de colon. No nos olvidemos entonces que la oclusión intestinal puede ser expresión de un cáncer de colon. Por eso decimos que la oclusión intestinal es un diagnóstico sindrómico que obliga al médico a ponerle el apellido, es decir, el médico tiene que investigar la causa de la oclusión intestinal. Ya ha de depender si la oclusión es del delgado o es del grueso, porque las causas son diferentes. Besoares son masas compactas que ocupan parcial o totalmente la luz del intestino. Tricobesoar es cuando la oclusión intestinal se produce por un ovillo de cabellos. Se ve esto en pacientes con trastorno psiquiátrico. Un ovillo de parásito, cuando un paciente, por ejemplo, está muy parasitado, los ascaris lumbricoides pueden producir un ovillo de parásito y obstruir el intestino.
Entonces la oclusión intestinal mecánica compromete la luz intestinal. Es simple, cuando es simple dificulta el pasaje del contenido. Cuando es una obstrucción estrangulada es cuando hay alteración vascular, se necrosa el asa y ya puede haber sangre dentro de la materia fecal. El 80% de las obstrucciones se localizan en el delgado y el 20% en el colon. En el adulto, importantísimo es investigar si el paciente ha sido operado anteriormente, aunque la cicatriz va a delatar que el paciente ha sido operado, ¿no es verdad? Por eso hay que mirar el abdomen. La obstrucción intraluminal puede deberse a un hilio biliar, cuando es un cálculo que ha migrado, un cálculo biliar que ha migrado al intestino, besoares, que son los cuerpos extraños, que puede ser un ovillo de parásito o un ovillo de cabello, fecaloma, una concreción de materia fecal en un paciente estreñido crónico, muy frecuente por el Chaga. Aquí están los parásitos. Obstrucción por alteración de pared del intestino delgado, puede ser congénita, adquirida, lesiones tumorales. La obstrucción mecánica puede ser desde afuera, en el caso de las hernias, las adherencias, vólvulo, en realidad es una torsión sobre su propio eje, y vascular cuando es por trombosis, es decir, hay isquemia del intestino porque un émbolo nacido de las cámaras cardíacas obstruye. Esto ya lo hemos dicho, el hilio paralítico. Y el intestino grueso, una causa importante es el vólvulo, la diverticulitis crónica y el cáncer. Y esta es la imagen cuando se hace un enema varitado. El vario se detiene en la obstrucción y toma la forma de un huso, que también se llama en pico de pájaro. Este es el huso en forma de pico de pájaro y es característico del vólvulo. Esta imagen es importantísima. Aquí se ve aire subdiafragmático. Esta es la silueta del diafragma, y entre el diafragma y el hígado hay aire, y a esto se llama, este es el signo de Joubert, aire subdiafragmático. Esto expresa que ha habido un neumoperitoneo. Hay rotura de una víscera hueca, ha salido el aire y se ha ganado por aquí. Este es el signo de Joubert. El diagnóstico diferencial de un hilio paralítico puede ser la colicitis aguda, la apendicitis aguda, la úlcera perforada, la pancreatitis, la litiasis renal. Es decir, cuando yo tengo un paciente con una oclusión intestinal, tengo que diferenciar si es un hilio paralítico, es una pancreatitis aguda o es una litiasis renal. Esa es la imagen, una imagen en pleno acto quirúrgico, donde se ve que ha habido aquí está el abdomen distendido, se ve que es una oclusión intestinal. Y el tratamiento, que no nos compete en esta clase, porque es una clase semiológica, el tratamiento médico que se hace preoperatorio al paciente, se coloca una sonda nasogástrica, se repone líquidos y electrolitos, hay que medir la PVC, monitorización del gasto cardíaco y tratar de acuerdo a la causa. Si son por adherencia hay que romperla, si son tumores se extirpan y si es una hernia se reduce y se repara. Eso es el procedimiento quirúrgico de acuerdo a la causa de la obstrucción. De todas maneras, lo importante de esta clase era la clínica de la oclusión intestinal. Muchas gracias.